En una reciente conferencia matutina, la presidenta enfrentó con serenidad y firmeza a una reportera que intentaba generar confrontación a través de preguntas incisivas y tendenciosas. Con inteligencia y dominio del tema, la mandataria respondió cada cuestionamiento de manera clara y contundente, desarmando cualquier intento de polémica. Su enfoque equilibrado no solo dejó sin argumentos a la periodista, sino que también demostró el compromiso de su administración con la transparencia y el diálogo respetuoso. Este episodio reafirmó la capacidad de la presidenta para liderar con integridad, incluso ante escenarios provocativos. Y finalmente, presidenta, pues el PAN tiene nueva dirigencia, Romero, bueno, es un partido distinto al del que usted emana y de su movimiento, pero quisiera preguntarle cuál es su visión en torno a, bueno, un nuevo dirigente de una oposición que, bueno, hemos visto ha hecho un papel bastante atropellado durante, pues, vimos las elecciones y están, bueno, podemos hacer una visión histórica, pero precisamente en este momento en donde parece que desde una perspectiva ciudadana la oposición pues ha estado también en atropello y atropello con temas como la reforma al Poder Judicial, como la misma campaña en donde hubo campañas un poco cuestionables, pues quisiera preguntarle cuál es su visión. Bueno, nos parece que la oposición debe existir en todo proyecto, en todo gobierno, pero ¿qué tipo de oposición? Es la pregunta y con esa termino mi intervención. Gracias, presidenta. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero, a ver si lo tienen por ahí. En su libro dice: Jorge Romero, de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extorsionadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de 7 millones de pesos al mes. Con ellos, además, había infiltrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cártel inmobiliario, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juárez. Entonces, pues ese es el hoy representante del Partido Acción Nacional. Y es parte del conservadurismo, que además ni siquiera se deciden si están de acuerdo o no con los programas sociales. En la campaña nos acusaron de que decíamos que ellos no estaban a favor de los programas sociales. Después, ahora cuando se hacen los programas de bienestar o sociales, parte de la Constitución, vota el PAN a favor en lo general. Luego aquí en la mañanera digo, ahora sí están a favor, pero ¿cómo si Marco Cortés dijo hace unas semanas o unos meses que su gran error en la campaña fue decir que estaban a favor de los programas sociales? Y entonces, como decimos eso, pues votan en la particular en contra. O sea, votan a favor en lo general, pero en contra en lo particular. O sea, ellos están en contra de los programas de bienestar. Pero en particular este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción que nacieron en esta alcaldía. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido Acción Nacional, pues
no mucha, ¿verdad? La Secretaría de Gobernación siempre está ahí para dialogar eso, pero sí es importante que pues, se conozca el antecedente, ¿no? Dijo ayer en su primer discurso ya cuando se declaró vencedor. Bueno, pues ya sabrán los panistas. ¿Perdón? ¿Qué tanto daño le ha hecho a la Ciudad de México este cártel inmobiliario encabezado por el nuevo dirigente del PAN? Pues en su momento, les platico si quieren muy rápido cómo fue que la fiscal general de justicia, entonces Ernestina Godoy, se dio cuenta de lo que pasaba. Hubo una explosión en un edificio hace años por un tanque de gas. Y entonces la fiscalía pues tiene que hacer investigaciones de oficio. Entonces empieza a hacer las investigaciones y se empieza a dar cuenta que los departamentos están a un mismo nombre. Y de ahí comienza a jalar el hilo y se empieza a dar cuenta que en otro edificio también y en otro edificio también. Y entonces empieza a dar cuenta que además violaban los usos de suelo. Que si, por ejemplo, solamente se podría construir 5 pisos, pues hay muchos edificios, particularmente en la Benito Juárez, que tienen 7 pisos, que tienen 8 pisos. Cuando empieza a salir esto, los habitantes de estos edificios comienzan a denunciar en la Fiscalía y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no pueden escriturar su edificio, porque en el plano está que tiene 5 pisos, pero ellos compraron en el 6º piso. Entonces era inexistente su departamento. Y así se empezó a revisar cuántos edificios y desde cuándo tenían más pisos. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces de ahí pues hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era pues uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Entonces a eso se le llamó el cártel inmobiliario. Y hay muchas personas detenidas. Y esto empezó, entre otros, cuando esta persona fue el delegado de la Benito Juárez. Entonces Calderón, que entonces, ya no sé si Calderón está en el PAN o no, pero incluso Margarita Zavala tiene por ahí una entrevista que creo que le hace Loret de Mola, donde denuncia en Televisa, hace ya años, lo que en la época de Mancera, que en su momento denuncié cuando fui candidata a la jefatura de gobierno, en el 2018 creo, de ese fondo que se hizo para la reconstrucción después del sismo, que se repartieron entre los diputados de entonces, que afortunadamente se pudo parar en aquel momento y ya se evitó que se hiciera ese fondo. Entonces, primero hay que construir el sistema nacional de todas las acciones que ya se hacen que puedan ser parte de este gran sistema nacional de cuidados. Y además, pues dedicar recursos justamente para centros de cuidado infantil. No digo estancias infantiles, porque ese nombre se pervirtió, porque en realidad fue un negocio en la época neoliberal, particularmente en la época de Calderón. Entonces no le llamamos estancias infantiles, sino realmente, hoy está en la Constitución, en el tercero constitucional, centros de educación inicial, porque la educación empieza desde la primera infancia y además de cuidado. Entonces vamos a ir fortaleciendo, empezamos
con el apoyo a las mujeres de la maquila y también a las jornaleras agrícolas, que son donde más se requiere, son parte de las poblaciones de mayor vulnerabilidad. Entonces iniciamos ahí y después vamos a ir construyendo todo el sistema nacional. ¿Bien? Adelante. Buenos días, Presidenta. Muchas gracias. Soy Aisa García, del Canal Internacional Telesur. Tengo algunas preguntas internacionales, empezando por la opinión que a usted le merece el atentado ocurrido la noche del 13 de diciembre en la Plaza de los Tres Poderes de Brasilia, el corazón político de Brasil, donde usted va muy pronto a la cumbre del G20. Bueno, es en Río la cumbre. Bueno, cierto, pero va a Brasil. Es complejo opinar sobre una situación internacional y las condiciones particulares, ¿no? Yo me reservaría más bien mi opinión. Sobre la cumbre del G20, Presidenta, usted ha dicho que va a buscar consensos para la humanidad en favor de la paz. A mí me gustaría conocer qué va a buscar para México. Y ha despertado mucho interés su visita. Usted va a tener muchas reuniones y quisiera conocer con qué presidente se va a reunir. Van a haber muchos presidentes por allá. ¿Qué va a buscar usted para México? Más que para México, nuestra participación tiene que ver con la construcción de la paz en el mundo, con el medio ambiente y con la disminución de la pobreza. Se destina muchos recursos en el mundo para las armas. De hecho, 2023 se destinaron, dependiendo cómo se diga el número, porque nosotros hablamos de billones, nuestros billones son trillones en Estados Unidos, pero son 2.7 billones de dólares los que se destinaron en el mundo para las armas en 2023. En los últimos años creció casi 3 veces más el presupuesto armamentismo, que como creció la economía mundial, más del 6%. Entonces la propuesta es destinar una parte de ese recurso a programas mundiales. Y lo que estamos planteando es que el programa Sembrando Vida, que en México le destinamos, el próximo año le vamos a destinar cerca de 39,000 millones de pesos para 500,000 familias, casi 500,000 familias. Ese programa captura carbono, restaura tejido social, vincula nuevamente a las familias a la tierra, disminuye migración. Además, recuerden que México también invierte en Guatemala, en El Salvador, en Honduras, en este programa y en Jóvenes Construyendo el Futuro. Entonces ya oirán la propuesta, pero es destinar un porcentaje a un programa que sería el programa histórico de reforestación en el mundo entero. Mitiga el cambio climático, disminuye la pobreza, disminuye la migración atendiendo las causas y construye paz y siembra vida en vez de sembrar muerte, que es lo que se siembra cuando se destina dinero a las armas. ¿Ya se sabe con quién se va a reunir en las reuniones bilaterales? Fíjense que todavía estoy con Juan Ramón. El tema es el tiempo, porque vamos a participar en la primera ponencia o la primera reunión, que es sobre pobreza, la segunda es sobre organismos internacionales, el fortalecimiento de Naciones Unidas y su papel en la construcción para la paz. Entonces queda muy poco tiempo y ahí todavía está ahí Juan Ramón ajustando los horarios. Otro tema, Presidenta. Usted envió una delegación a la reunión ministerial de los líderes de la APEC en Perú y la encabeza esa delegación el subsecretario Luis Rosendo Gutiérrez. ¿Implica esta participación en esta reunión de Perú una búsqueda de la normalización de las relaciones con Perú o se debe solamente a la importancia que le da México a esta reunión ministerial de líderes de la APEC? Representa nada más la participación en la APEC. Nada más. En la COP29, ¿cómo van las cosas? Va a estar
Alicia Bárcenas, nuestra representante, y pues vamos a presentar el programa de transición energética, el programa Sembrando Vida, otros programas como por ejemplo este Centro de Economía Circular que vamos a hacer en Tula Hidalgo y varios proyectos que tenemos planteados para el sexenio. Muchas gracias, presidenta. Gracias. Buenos días, presidenta. Norma Ramírez, de Milet, México. ¿Qué opinión le merece el revuelo que ha causado el uso del helicóptero que utiliza el presidente de la Jucopo de la Cámara de Diputados? ¿Usted lo ve correcto? Pues es una decisión de él. Yo siempre he pensado que nosotros debemos ser un ejemplo a la sociedad y que no debe haber gobierno rico con pueblo pobre. Entonces no es creo, esa es la manera en que nos comportamos y creo que todos debemos de dar un ejemplo. A veces también, y se aclaró ayer, porque es importante, porque no es el uso de recursos públicos, sino el helicóptero particular que, bueno, realmente no sé de quién es, que se utilizó en particular por tenerse que mover rápido de un lugar a otro. Entonces, pero en general todos los que pertenecemos a la Cuarta Transformación, pues tenemos que dar ejemplo. Pero en particular el uso del helicóptero de Ricardo, ese día, pues lo tendría que explicar. Creo que ayer se movió en motocicleta, lo vi allí en sus redes sociales. Gracias. En otro tema, presidenta, en la reunión que sostuvo ayer con los legisladores, ¿qué habló con ellos? Hablamos fue un aplauso, un reconocimiento. La Constitución de la República, la Constitución política de los Estados Unidos mexicanos, está viviendo muchas reformas para bien del país. Recupera su sentido social, su sentido humanista. Muchas reformas que tuvieron que ver con el periodo neoliberal se están reorientando a la nueva realidad del país y el reconocimiento de nuestro pueblo por encima de todo. El pueblo que fue olvidado durante tantos años hoy recupera su participación en la Constitución política, en la democracia, en las libertades, en el reconocimiento de derechos, como los derechos de las mujeres. Entonces, realmente están siendo un constituyente. Son el constituyente, les dije ayer, del 2024, porque está reformándose la Constitución para bien del país y recuperando su sentido social y democrático, porque por más que diga nuestros adversarios, la oposición, algunos que lo que quieren es recuperar sus fueros, intereses y privilegios, la Constitución es una Constitución republicana y democrática que fortalece la democracia en el país. La elección de jueces o de las personas juzgadoras pues es el fortalecimiento de la democracia en México. Entonces, realmente el papel que están jugando las y los legisladores de nuestro movimiento en este momento histórico es trascendente. Entonces fue un aplauso al trabajo que han venido haciendo y a seguir trabajando conjuntamente por el bien de nuestro pueblo y de la nación. Gracias. Buenos días, presidenta. César Huerta, de la revista Polemón. Presidenta, el INEGI dio a conocer que la confianza de los consumidores en México registrada en octubre fue la más alta desde que se tiene registro. Este es un caso muy relevante, pues estas cifras se dieron en un cambio de la administración federal. Y en los tiempos del PRIAN esto generaba incertidumbre entre los mexicanos, pues siempre se esperaban devaluaciones o crisis económicas, y pues esta buena perspectiva los de la derecha tratan de minimizarla y siguen afirmando que todo va a estar mal, y más ahora con el anuncio de lo que hablamos de Moody's. Entonces ese es el discurso de la derecha, pese a lo que está demostrando el INEGI,
¿Qué piensa de que los mexicanos tengan también una alta confianza en usted como presidenta y confianza en el país, en que las cosas irán mejor en materia económica, en calidad de vida y en bienestar? México cambió en el 2018 y el pueblo de México, la gran mayoría, están de acuerdo con este cambio, con esta transformación que llamamos la cuarta transformación. Y cambió el modelo económico. Entonces, esta idea de que todo era el mercado y nada el Estado quedó atrás, aunque todavía algunos lo defiendan. Esta idea de que la educación no era para todos y para todas, sino solamente para aquellos de excelencia, pues quedó en el pasado. Esta idea de que el pobre es pobre porque no trabaja y no por un sistema que empobreció a muchísimas familias mexicanas, quedó en el pasado. Entonces hoy se construye, a partir de la llegada del presidente López Obrador, un nuevo modelo económico que parte de que la economía hay que impulsarla de abajo hacia arriba. Yo pongo este símil de que es como un árbol, porque la teoría esta de que si riegas arriba va a gotear abajo se demostró que es falsa. Entonces, para que un árbol crezca, pues hay que regar abajo. Es lo mismo. Para que la economía mexicana florezca, pues hay que regar desde abajo. Y desde abajo quiere decir prosperidad compartida y quiere decir la máxima de por el bien de todos y de todas, primero las y los pobres. Entonces, eso es lo que cambió. Y el pueblo de México está de acuerdo, pero no solo eso. Al haber recurso económico, al potenciarse la economía interna, les fue mejor incluso a muchos arriba. Porque cuando hay recursos, pues se compra más. Y eso, por supuesto, potencia la economía. Al aumentar el salario mínimo al doble, pues hay más recursos. Y eso genera economía interna. Y esa economía interna, pues potencia la economía del país. Entonces cambió el modelo económico. Le llamamos humanismo mexicano, economía moral. Y este índice de confianza, pues lo que muestra es eso, que la gente se siente mejor ahora que lo que estaba antes y la perspectiva también es de mejoría. Y así va a ser. Gracias por acompañarnos hasta el final. Esperamos que este video les haya sido útil para entender más sobre el gobierno de México y el papel clave que juega Claudia Sheinbaum en la transformación del país. Si les gustó el contenido, no olviden darle like, suscribirse al canal y activar la campanita para que no se pierdan ninguno de nuestros próximos videos. Nos vemos pronto con más información importante sobre el futuro de México. Hasta la próxima.